Bienvenidos a la Liga de Póker del Club de ADGMAE. Este es el review del sexto torneo que se celebró el pasado domingo 20 de marzo, en el que participaron 6 de sus miembros. Participaba María como Benji 7780, Ricardo Madureira como Madureira 1, Rubén Ortiz como Cepico, Sergio Celaya como Alabolie, Alexia como Deity 495 y Mario Yáñez como Mario YZ. Veamos aquí en la primera mano del torneo, la ganaba Alabolie siendo el primer líder en fichas. Conseguía un par de ases en el flop contra Jotas de Cepicos, que veía la apuesta de Alabolie. Aquí llegaba el river, se chequeaba, apostaba y veía. Muy bien. Tres manos después, Benji se ponía líder en fichas en una jugada que conseguía par de ases contra un par de sietes de Deity. Y en esta jugada se ponía con 2300 fichas. Vemos ya el final de la jugada. Y ganaba ahí Benji. Veamos la siguiente. Tras 6 manos, Madureira se ponía líder en fichas. Había alcanzado a Benji con 2400 fichas. Y Benji en esta mano perdía fichas contra Mario con par de doses para Benji contra un par de sietes para Mario. Ahí lo vemos. Y entonces Madureira se ponía momentáneamente líder del torneo. 2 manos después, Benji recuperaba de nuevo el liderato en fichas en esta jugada en la que juega con un As J offsuit sin color. Apostaba fuerte tras el flop y se llevaba un bote que le ponía pasando las 2600 fichas. Vamos a ver. En esta mano se produce una de las jugadas de la noche entre Cepico y Deity, que dejaba prácticamente eliminado a Cepico. Con par de Qs, vamos a ver aquí eso, con par de Qs sube Cepico, resube Deity, en igual a Cepico con su par de Qs, se metían en un bote de más de 1000 fichas para ver el flop. Era un 71-28 para Cepico, pero en el flop, aquí lo vemos, se doblan las Jotas, le da un trío a Deity y Cepico, que era un bote de más de 1000 fichas, va con todo. Alexia lo ve. El 10 de trébol del turn daba a Cepico un 30% para la escalera all color, pero no ayudaba el river. Y Deity se ponía con más de 2800 fichas la líder tras esta jugada, y se quedaba Cepico muy tocado. Vamos a ver la siguiente. Aquí 8 manos después, Madureira volvía a conseguir momentáneamente el liderato en fichas en esta jugada. Iba con un rey 9 que acababa ganando contra Mario al no tener jugada ninguno con la carta alta rey de Madureira. Se ponía por encima de las 3000 fichas. En la siguiente mano, Benji ponía tierra de por medio y abría distancia en esta jugada, en la que iba con un QJ contra Madureira, Alabolie y Mario. En el flop conseguía un par de Jotas, Madureira un par de 8s y Mario un par de 5s. Alabolie con As-Rey no conseguía emparejar y terminaba llevándose tras la última apuesta un bote de más de 1000 fichas. Ahí lo vemos, de 1340 fichas, que la ponía con más de 4000 fichas.
En la siguiente mano se producía la primera eliminación de la noche y como el pasado domingo se trataba del líder del torneo, el que caía en primer lugar. Parece que se trata de la maldición del líder. Estaba ya obligado Cepico con 3 5, 3 y un 5. Se quedaba igualado con Benji con As 10 y Madureira con J9. Siendo Madureira que conseguía ligar un par de 9 ya en el flop. Finalmente conseguía las dobles parejas y se ganaba un bote de 1000 fichas. Quedaba eliminado Cepico por Madureira, que iba a ser además el killer de la noche, como iremos viendo. Dos manos después, Madureira terminaba por alcanzar y adelantar a Benji en esta mano. Y se volvió a poner líder. Madureira subía 200 fichas en un flop con 2 ases, llevándose un bote contra la Boulier, Deity y Mario, que se retiraban, y se ponía entonces Madureira con más de 4000 fichas. Justo en la siguiente mano se producía la segunda eliminación de la noche. Quedaba eliminado Mario a manos de Madureira. Mario con un par de reinas, la misma jugada que dejó casi eliminado a Cepico, se metía en un flop contra Benji y Madureira, con un 70% a favor para Madureira. Con un 70% a favor para Mario al ir emparejado, pero Madureira conseguía escalera en el turn y en el river la jugada acababa con Mario echando toda la caja, como lo vamos a ver aquí. Echaba toda la caja. Ahí. Veía a Madureira con su escalera de 4 a 8 e incrementaba así su diferencia como líder en fichas y se ponía por encima de las 5000 fichas. Y Mario quedaba eliminado en esta jugada. Vamos a ver. Y esta jugada, a ver. Una mano después, a la Boulier salvaba su primera situación de peligro. Con un 18 iba con todo. Ahí vemos. Y Madureira con un par de 8 lo veía. Era un 65-35 a favor de Madureira. Pero ya en el flop conseguía la Boulier enganchar el par de 10, lo que le ponía un 87-13 a favor, consiguiendo finalmente doblarse y recuperarse, obteniendo un poco más de 1000 fichas. 9 manos después había cambio de liderato en esta jugada. Benji adelantaba a Madureira. Benji con un J9 contra unas 3 de Madureira. Madureira consigue el par de 3, pero en el tour Benji conseguía escalera de la 7 a la J, consiguiéndose llevar un bote que le ponía por encima de las 5000 fichas. No habría grandes cambios hasta 11 manos después, en una jugada entre Benji y Deity, donde Benji subía preflop con as reina y Deity con par de 6 echaba la caja. Ahí vemos. El principio era casi un 50-50, ligeramente a favor para Deity. En el flop Benji enganchaba la Q, veamos el flop, lo que le ponía 82-18 a favor, pero en el turn le daba algo de vida a Deity, con un 20, le subía hasta un 23%, y finalmente el river le completaba la escalera a Deity, que se doblaba y adelantaba a la Boulier, poniéndose con casi 2500 fichas en tercera posición, mientras Benji aguantaba en la primera posición con más de 3700 fichas. Veamos, 7 manos después, Benji aumentaba la distancia en esta jugada contra la Boulier. Benji con unas 10 jugaba contra el 7-8 de la Boulier, los dos con Sweeteth. Benji conseguía la escalera en el flop y a la Boulier tenía proyecto de color, teniendo que ver hasta el river. Finalmente a la Boulier no conseguía completar el proyecto y Benji con la escalera se ponía casi en las 6000 fichas. 3 manos después, Benji volvió a aumentar sus diferencias en fichas. Esta vez era contra Madureira. Benji con KJ jugaba contra el J7 de Madureira. En el flop conseguía Benji dobles parejas, enganchaba al rey y la J. Madureira un par de
Jotas y proyecto de color. En el Tour conseguía Madureira también dobles parejas, pero esta de 7 y Jotas. Y en el River, veamos, conseguía full de Reyes y Jotas Benji. Apostaba a Benji y veía a Madureira, lo que le hacía ponerse a Benji con más de 7000 fichas. Un par de manos después, a la Boulier, que ya justo en fichas, vuelve a salvar una situación de peligro al ir all-in con KJ contra 5-2 de Madureira. Era un 60-40 para la Boulier. Ambos conseguían un par de reinas en el bote común, digamos, en las cartas comunitarias. Y a la Boulier, con el rey como carta alta, se doblaba y se mantenía por encima de las 1000 fichas. 2 manos después quedaba eliminado a la Boulier en tercer lugar contra Madureira, que como ya hemos comentado fue el killer de la noche. Madureira, con un par de 7 acababa con una apuesta de 1500 fichas, ahí vemos la apuesta, que ponía a la Boulier all-in con 10Q. La cosa estaba casi al 50-50, ligeramente a favor para Madureira. No salía ni la 10 ni el Q, tampoco un rey que hubiera dado escalera a la Boulier, y Madureira se quedaba mano a mano con Benji con algo más de 4000 fichas contra las casi 7000 de Benji. Tras 5 jugadas de mano a mano, en esta jugada Madureira se ponía en fichas a la altura de Benji y quedaban casi con 6000 fichas cada uno. Benji con J5 conseguía un par de 5. Madureira con 6-3 veía un proyecto de escalera y lo iba viendo, y aunque finalmente no conseguía la escalera, apostaba en el River, consiguiendo que se retirase Benji y ganaba así el bote. Se jugarían 13 manos en las que se mantendrían ambos jugadores en torno a las 6000 fichas, alternándose continuamente el liderato, hasta que finalmente en esta mano Madureira conseguía finiquitar el torneo. Con un par de 10, Benji echaba todo, había una resubida y aquí estaba el all-in. Madureira lo veía con JQ, la cosa estaba un casi 50-50, exactamente un 53-47 a favor de Benji, pero Madureira conseguía un proyecto de color en el turn, lo que les ponía un auténtico 50-50. El turn le daba en el flop, me he confundido ahí, en el flop el turn le daba el color a Madureira, y en el River necesitaba un 4 o un 10 milagroso Benji para darle el full, no salía el 4 o el 10 y Benji quedaba subcampeón del torneo, del sexto torneo. Madureira consigue ganar su primer torneo en la tercera participación, consiguiendo eliminar a todos los jugadores y poniéndose líder de la liga de póker. Vamos a ver la clasificación rápidamente. Se queda Madureira, que sube a la primera posición, Cepico cae a la segunda, se mantiene Mario en la tercera, Dani y Pekapok en la cuarta, sube Benji a la quinta y Deity se queda en la sexta. En cuanto a la clasificación de Killers, Madureira se pone primero con 12 eliminaciones. Pekapok, Dani estaría el segundo con 7 y se mantendría Cepico y Deity con 5 eliminaciones cada uno. Mario en la cuarta posición con 4 eliminaciones y Benji con 2 eliminaciones en quinto lugar. Esto es todo, nos vemos el próximo domingo.